¿Cómo asumir el cambio que nos exige este momento histórico planetario? ¿Cómo asomarnos a la vida en un momento de tantísima incertidumbre sin morir en el intento? Y si nos toca morir en ese intento, ¿cómo morir de la manera más consciente? ¿Cómo atravesar estos momentos de incertidumbre con mayor confianza y seguridad en nosotras, en nosotros mismos? Son preguntas que me hago todo el tiempo y que trato de llevarlas al plano de la transformación, el duelo y la muerte, que es el tema en el que yo trabajo, ¿no? Y trabajo permanentemente en él porque la vida es un constante cambio, es una constante morir y renacer, es un constante transformarnos y sin embargo, no aprendemos completamente las lecciones y huimos de ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esos movimientos sin huir de esta realidad, pero que esta realidad no nos avasalle para no creer y no tener esperanza en el futuro inmediatamente próximo y en el futuro un poco más lejano? ¿Qué podemos hacer para sumarnos a ello? Entonces, lo primero que quiero plantearles es que nos demos cuenta que la vida es eso, cambio constante y movimiento constante. Que para yo respirar tengo que exhalar, tengo que sacar todo el aire y eso es una pequeña muerte en nosotros. Que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra psique, nuestras emociones están entrenadas ya para morir y volver a renacer, que es nuestra mente concreta la que más nos hace quedarnos apegados a una forma y esa forma, cuando no está, nos lleva al sufrimiento. Entonces, en última instancia, es que reflexionemos que nuestra mente se encarga de crearnos historias y de recrearlas una y otra vez, llevándonos al mismo lugar. ¿Cómo sacarnos de ahí? ¿Cómo plantearnos una nueva forma de accionar para un tiempo altamente caótico que nos exige nuevas formas, formas creativas de accionar, de sentir, de pensar? ¿Cómo salir de ahí? Entonces siempre me planteo las posibilidades de pensarnos diferentes, pero ese pensarnos diferentes nos cuesta trabajo a los seres humanos porque nosotros predecimos, nuestro cerebro está hecho para predecir lo que va a suceder en los segundos siguientes y esa predicción la hace a razón de la experiencia. Entonces, ¿cómo introducir una nueva experiencia que nos permita abrir paso a la creatividad? Es todo un desafío. Es un desafío de evolución, es un desafío de la biología, es un desafío de la fisiología también. Pensarnos como seres estables en medio de la inestabilidad. Qué paradoja, ¿cierto? ¿Cómo, qué símbolo pudiéramos traer? Y se me ocurre en este momento pensar en los surfistas, en los patinadores, que se van moviendo en las variables que tienen las olas o en las variables que tiene el suelo en el cual patinan, pero ellos siguen estables en ese movimiento. Y es incierto, aunque tengan una pista, aunque tengan una guía, no sabemos los imprevistos, una piedra, una ola, un movimiento diferente del mar y hay que hacer ajustes en ese momento. ¿Y cómo hacen esos ajustes esos jugadores, esos patinadores, esos surfistas? Lo hacen con pequeños movimientos que calibran desde la pelvis. Ellos van haciendo pequeñísimos movimientos que van ajustando el peso de su cuerpo en la tabla en la que están. Entonces, así pienso yo que es la vida, que nosotros vamos haciendo ajustes. Debemos aprender, mejor dicho, a hacer esos ajustes. Lo vamos aprendiendo desde niños. Lo que sucede es que
como no tenemos unas guías conscientes de estos movimientos, pues no tenemos los conceptos completamente y obviamente que muchos de nuestros movimientos se vuelven congelados en nuestra pelvis literalmente a razón del miedo que nos dan esos cambios, ¿no? Entonces, qué bonito que nos pudiéramos reeducar en este momento de nuestra vida y que nos invitáramos a ser fluidos. Eso que llamamos la adaptabilidad tiene que ver con esos pequeños movimientos de calibración, que lo podemos hacer desde el cuerpo mismo, observando donde si yo estoy sentada en esta silla y ustedes cada uno sentado en esa silla donde están, o están de pie, observen y sientan qué está pasando con cada uno de los pies, si están de pie, o en los isquiones, los huesitos en la cola que soportan nuestro peso. ¿Cuál de los dos huesos o cuál de los dos lados está sosteniendo más peso? Y hagamos pequeños ajustes para depositar el mismo peso al otro lado, para repartir ese peso. Esos pequeños movimientos que más que verse afuera se ven adentro son precisamente la forma de calibrarnos para seguir el movimiento de una manera continua y armónica. Y lo mismo pasa con nuestros pensamientos y lo mismo pasa con nuestras emociones. Necesitamos aprender a calibrar ese pensamiento entre lo racional y lo intuitivo, de sentir las emociones y no dejarnos arrastrar por ellas, que las olas no nos golpeen, que podamos surfear esas olas, que encontremos esos puntos intermedios donde las polaridades dejen de ser polaridades y comencemos a encontrar un camino en el que tu diferencia me nutre a mí y mi diferencia te nutre a ti. Ese es tal vez el camino más complejo para el ser humano en este momento de tantísima incertidumbre. El poder confiar en su sabiduría interna y el poder confiar en los elementos que tenga a su alrededor. La confianza es una de esas grandes tareas y la confianza tiene que ver con algo que es constante, seguro dentro de nosotros. Es impermanente en nosotros, es inherente del ser. No tiene que ver con nuestras habilidades externas, no tiene que ver con nuestros conocimientos, tiene que ver con las habilidades más blandas, con las habilidades internas de lo que en nuestra filosofía, en lo que yo manejo, llamamos el alma, la sabiduría, el conocedor, el gran sabedor dentro de nosotros. Es esa fuerza que llamamos el alma. Pero es un camino que no se nos enseña, incluso desde lo religioso, que aprendemos a orar, oramos con la necesidad de que se nos resuelva desde afuera algo que en realidad tiene que resolverse desde adentro, interiorizando, haciendo propia esa fuerza que llamamos Dios, que llamamos la omnisciencia, la omnipresencia, la supraconciencia. Pero no porque le rogamos que nos resuelva un problema, eso es posible de resolverlo, porque seguimos pensando con nuestra mente chiquita, con nuestros condicionamientos, con nuestra experiencia previa que es corta, aunque sea muy grande nuestra experiencia de vida, aún sigue siendo corta ante la gran sabiduría del alma. Entonces, que nosotros podamos comprender que ese Dios es inmanente, existe dentro y a esa fuerza retornamos para creer en lo que está sucediendo en los otros y por supuesto que creer en nosotros, porque somos la representación, somos esos hijos de la vida, hijas de la vida, de la existencia, que manifiestan el plan de Dios en la tierra. Bueno, este video salió muy espiritual. No pensé que se fuera a ir por este lado, pero es así.
es allí donde tenemos que recurrir a nosotros, a nuestra sabiduría interna, sabiendo que no es nuestra personalidad, sino esa fuerza trascendente que habita dentro de nosotros. Volvamos allí, retornemos a ese centro que habita en cada uno de nosotros y que está representado en el cuerpo, en nuestro corazón. Y desde allí irradiemos esa fuerza ordenada y ordenante que llamamos el amor no como una emoción melcochuda y romántica, sino el amor como un campo electromagnético altamente ordenado, que es altamente ordenante de nuestro entorno, que podamos generar ese espacio de empatía, de compasión, de pasión por el servicio, por ser nosotros y servir a los otros desde nuestro ser. Esa es la invitación entonces a que nos acompañemos desde allí y por supuesto que tengamos un paso de este tiempo bastante exigente, con mucha certeza, con mucho corazón y con mucha tranquilidad y serenidad para cada uno y cada una de ustedes. Un abrazo.